Bienvenidos a tu nueva vida. Te invitamos hoy a abrir tu corazón. Dios te quiere hablar y va a hablarte por medio de su palabra. Nos va a instruir cómo orar con su palabra. Dios tiene un encuentro preparado para ti. No te vayas. ¿Será posible? ¿Será posible que Dios puede iniciar algo nuevo? Puede tomar tu vida, mirarla con mucha compasión y misericordia, verte tal vez con mucho dolor en su corazón, ¿sabe? Tal vez Dios está mirándote en ese momento y llora contigo. Él siente lo que tú estás sintiendo y Él quiere llegar. Él quiere llegar, tiene urgencia de llegar donde tú estés. Tal vez tú piensas, Dios no me escucha. Tal vez tú piensas, yo no sé orar, yo no sé cómo hablar con Él, cómo hacer el contacto. Pero Dios te dice, yo voy corriendo hacia ti. Yo quiero agarrarte, tomarte en mis brazos y dejarte descansar. Hoy va a ser un día de bendición para ti, ¿sabes? En el tema de hoy, orar con la palabra, tú vas a entender muchas cosas. Es como un velo que se va a quitar. Tus ojos van a ver, tus oídos van a escuchar, tu corazón va a palpitar, porque la palabra va a llegar como está llegando en este mismo momento que me estás escuchando. Tú sabes, porque el Señor te está inquietando. Tú sabes, algo viene, una bendición grande viene para tu vida. ¿Lo quieres recibir? Vamos a poner en práctica lo cual va a ser el tema de hoy, orando con la palabra. Voy a leer un texto y después vamos a llevarlo a oración. ¿Qué les parece? Ese texto lo vamos a encontrar en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Palabra de Dios. Te dejo con mi invitado de lujo, el Padre Miguel Alderete de Tucumán, Argentina. Padre, ¿nos puede dar una bendición para iniciar ese programa con oración? Yo pienso que ya la bendición la hiciste en esta introducción, porque qué mejor bendición saber que el Señor te llama, el Señor te convoca, que la palabra de Dios tiene algo que decirte, ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo quizás. Y seguramente, como decía Kim, el Señor te va a seguir hablando. Si te dejas tocar, hoy tu vida puede cambiar. Por eso te bendecimos a ti, Señor, que nos traes a este encuentro. Te bendecimos por esta invitación, porque quieres hablarnos al corazón. Porque tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Porque tienes una palabra justa, la que mi corazón en este momento está necesitando. Por eso, Espíritu Santo, yo te ruego que a nosotros, los que estamos haciendo este programa y a los que lo están viendo, que nos unas en tu Santo Espíritu y que tu palabra sea espada de doble filo en nuestra vida, para que nos dejemos herir por tu palabra, para que no nos defendamos de tu palabra, para que tu palabra sea luz para nuestros ojos. Bendito y alabado seas por siempre. Les dejo con Laudato, con Kiki Troya, que han venido a gozar de ese tema con nosotros y profundizarnos en esta oración. Amén. Santo Espíritu de Dios, ven Señor, habítanos. Santo Espíritu de Dios, llena
ven con tu poder, danos de tu amor, manda fuego abrasador, no nos dejes caer en la tentación, con tu fuego abrázanos. Te rogamos, ven, Señor, Santo Espíritu de Dios, ven, Señor, habítanos. Santo Espíritu de Dios, Cuando descienda sobre ti el Espíritu Santo de Dios en ese momento, usted lo va a sentir. Usted va a sentir que algo, un peso se te quita, que de alguna forma te sientes más liviano, de alguna forma te sientes con más curiosidad, porque el Espíritu Santo nos inquieta, nos invita a descubrir cosas ocultas, cosas que el mundo no ve, y es el Espíritu que te está invitando a escuchar el mensaje de hoy. Con ese canto, con esa oración, ya estamos en la perfecta disponibilidad, en la presencia de Dios, para que Él nos puede hablar, y Él nos va a hacer descubrir esas cosas que hasta ese momento en tu vida han estado ocultas. La primera es, cuando hablamos de orar con la palabra, uno se pregunta, ¿pero qué es orar? Porque los evangélicos te van a decir una cosa, los musulmanes te van a decir otra, tal vez los budistas su forma, los hindús. ¿Cuál es la forma que estamos invitados a orar? Con la palabra. Mira qué belleza que el Santo Padre nos está invitando a profundizarnos en la palabra. Una cosa es leerla, otra cosa es entenderla, ¿no es cierto? Otra cosa es tener instrucción para interpretarla correctamente, para que no tengas un pretexto de sacarla de contexto. Usted no puede abrir la Biblia como hacen algunos y decir, esta es mi palabra. No, 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 no. Primero hay que respetarla, hay que saber que es sagrada, hay que entender que es la forma que Dios nos habla todos los días, pero en este programa vamos a ir entendiendo cómo. Primero vamos a entender qué es la oración. Entonces yo sé, no me van a escuchar a mí, escucha al Padre, Él es el santo del grupo. A ver, Padre, ¿cómo es que podemos orar? ¿Podemos hacer un contacto con Dios? Él nos habla, debemos escucharlo, ¿cómo? Dice la palabra que nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Esto de querer buscar a Dios, de alguna manera ya es tenerlo. La palabra de Dios es ese esperma del Espíritu Santo que, acogido con docilidad, produce frutos en nosotros. Dios nos está buscando constantemente. También con este programa, Dios está llegando a los corazones, está llegando a tu familia, está golpeando la puerta de tu casa y te dice, yo te amo, porque tengo una palabra de vida para vos. Esto es bonito de sentirlo en dimensión personal. Porque Dios nos ama a todos, sí, pero me ama a mí particularmente. Cuando vos decías lo de la oración, la experiencia dice que hay como una forma de orar para cada uno, porque el Espíritu Santo es tan grande que no se repite con ninguno. Evidente que hay muchísimas escuelas de oración, formas de orar, y mucha gente se acopla a esas experiencias, y es bendición. Ahora, eso que no te quite el estar abierto al Espíritu que siempre hace las cosas nuevas, y mucho menos, si ya formas parte de un grupo de oración, pensar que eso que ya tenés es todo lo que Dios te puede dar. Yo creo que el Señor siempre nos está como desafiando para que seamos cada vez más abiertos y más dóciles y podamos arribar a nuevas formas de relación con Él. Padre,
A mí se me viene mucho a la mente que tenemos una audiencia diversa, no solamente por ser gran parte mexicano, algunos en los Estados Unidos, saludos a Miami, a nuestros amigos en los Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en varias partes, entonces diverso, esa parte cultural, pero también somos muy diversos en nuestra expresión de la fe. Hay católicos que están viéndonos en ese momento, hay hermanos en la fe que son muy conservadores, en la línea tal vez de los Legionarios de Cristo, del Opus Dei, de otros movimientos valiosísimos, hermosos en la iglesia que viven la fe de cierta manera y dirigen cómo orar en esas formas tan diversas. Los carismáticos obviamente estamos al otro lado, ¿no es cierto? Tenemos una abertura a orar en el Espíritu y en sus diversas formas, pero a estas personas vamos a ir primero a los conservadores, que están acostumbrados a rezar con una estampa, con una novena, con una oración escrita, y no se sienten que pueden variar de eso, no se sienten que pueden hablar con Dios desde el corazón. Hay personas que nada más repiten las oraciones que aprendieron desde niño, del ángel de la guarda, del Ave María, del Padre Nuestro, y no se siente con confianza. A mí se me hace que falta de confianza, de relación, de saber que tú puedes hablar con Dios. O sea, es valiosísimo, valiosísimo rezar con las oraciones que nos ofrece la iglesia en todas sus dimensiones. Pero, ¿qué diferencia es darte la libertad de hablar con Dios desde tu corazón? Pasa que hay que tener en cuenta que la Iglesia siempre, tradicionalmente, ha enseñado que hay como 3 formas de oración: la oración vocal, la oración mental y la oración contemplativa. La oración vocal es la que vos has hecho mención y quizás es la primera con la que todos hemos comenzado, ¿no? Y es buenísimo que utilicemos la oración vocal. Pero yo también confieso, es decir, estoy en el confesionario y viene la gente que ora así, y por ahí me manifiesta cierta inquietud porque no anda bien su vida de oración. Eso sucede que el Espíritu Santo es tan providente que les pone ciertas circunstancias para que vayan y pregunten: Padre, ¿por qué esta oración que yo siempre he hecho ahora no me satisface, no me llena? Una cosa muy común es que la gente dice: me distraigo en la oración. Yo mismo me he confesado tantísimas veces en el seminario que me distraía en la oración, hasta que pude experimentar, o sea, experiencia, y esto quiere decir con sufrimiento y con aprendizaje, experimentar que no existe distracción en la oración. Usted me escuchó bien. No existe distracción en la oración cuando todo lo transformo en oración. Amén. Vamos a ir al corte, Padre. En ese corte usted tiene muchas oportunidades. La más grande tal vez que te puede ofrecer es que Laudato ha dejado 4 de sus discos en, vamos a llamarlo rifa. Y el Padre Miguel trajo 10 cuadernillos, 10 libritos que nos da una clara instrucción de cómo formar grupos de escrute de la palabra y nos va a ir describiendo cómo formar esos grupos y cómo orar con la palabra. Y yo te ofrezco 2 boletos para nuestro siguiente desayuno de oración. Llámanos, deja tus peticiones. Yo los llevaré a la Basílica de Guadalupe y los presentaré junto con María a Jesús. No hay nada que no nos pueda escuchar, que no va a atender cuando oremos con fe. Les dejo con Laudato para despedir de este segmento, pero no te vayas, te regresamos. Y cuando ya lo dimos todo al fin, pero nada resultó cual lo planeado, cuando no queda nadie a quien acudir y la desesperación nos tiene atados, cuando caemos por no resistir en la espalda todo el peso que cargamos, cuando resulta en vano insistir, cuando ya no podemos seguir.
recuerda, tienes casa en los brazos de Dios, donde quiera que vayan tus pasos, habrá siempre un lugar para el sol, y al caer de la noche recuerda, tienes casa en los brazos de Dios. En los tiempos de aguda tristeza, donde fuera que guardes dolor, habrá espacio para una sonrisa y un lugar en los brazos de Dios, donde quiera que vayan tus pasos, habrá siempre un lugar para el sol, y al caer de la noche recuerda, tienes casa en los brazos de Dios. Descansar en los brazos de Dios. ¿Lo sientes? Puedes depositar tu vida en confianza en sus brazos. Puedes comenzar a vivir, a sentir más ligero, sentir un gozo entrar, sentir que el Espíritu Santo está iluminando. Tal vez antes de ese programa usted estaba cubierto de muchas nubes, mucha oscuridad, mucha depresión, mucha tristeza. Y a la medida que la palabra va llegando a tu corazón, ese Espíritu Santo va tocando tu vida. Tú serás renovado, tú serás nuevo y encontrarás tu nueva vida. Continuamos. Hay un texto hermoso que nos revela cómo Dios nos escucha en la oración. Si lo podemos escuchar, se encuentra en 1 de San Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos algo, sabemos que tenemos todo lo que hemos pedido. Palabra de Dios. Qué hermoso, una relación. Esto nos habla de una relación, de un hablar, de un conversar. De conversar con alguien que tú conoces y sabes que te conoce. Que tú amas y sabes que te ama. Es la confianza, la palabra confianza que vamos a ir viendo en esa manera de escrutir la palabra. Hay una palabra que te puede resaltar, que algo empieza a mover en tu corazón. Y para mí era una confianza de relación, de saber que Dios me escucha. Si nada más es eso, me doy por bien pagada. Si nada más es eso, en lo largo de mi vida, es todo de saber que no estoy sola, que tengo a un Dios que me ama y que me escucha. Y más allá, si logro entender, pedir según su perfecta voluntad, tengo la certeza que lo voy a recibir. Puede que no sea mañana, puede que sea en 10 años, puede como Santa Mónica en 30 años, pero si estoy orando correctamente, tengo la certeza absoluta de ver lo que en fe ya lo estoy viendo 30 años antes. Voy a dejarles otra vez con el Padre Miguel, nos visita desde Tucumán, Argentina, y vamos a aprovechar porque él es un maestro.
que nos ayuda a formar grupos, de escrutir la palabra, de orar con la palabra. Pero Padre, ¿cómo es eso que puedo saber cómo orar según la perfecta voluntad de Dios? Déjame que pueda llegar a la audiencia explicando este término que a lo mejor les parece nuevo, escrutar. Escrutar es como escudriñar. Yo digo en un término moderno, navegar. Nos gusta navegar en internet, ¿no? De hecho, la Biblia tiene sus paralelos y yo le digo a los jóvenes, esos paralelos, esos numeritos chiquitos que están al costado de la Biblia, son link. Hacele clic y te vas de una página a otra de la Biblia, ¿no? Escrutar entonces es como dejar que la palabra toque algo de la historia de tu vida, porque si no, no podemos ni siquiera vislumbrar cuál es la voluntad de Dios para mí. Dios nos habla en el lenguaje en que nosotros lo podemos entender. Para explicar esto yo tuve que definirlo así, como que Dios toca las cuerdas de nuestras guitarras, ¿no? Acá tenemos guitarra y cada uno, el Señor, yo digo, sabe cómo hacerlo sonar de las dos maneras. Hacerlo sonar con música y hacerlo sonar. Porque Dios habla y te mueve el piso y te reprende y te llama a conversión. Dios sabe cómo hacerte sonar. Y cada uno de nosotros tiene unas condiciones determinadas. Hay gente que escucha a Dios, por ejemplo, en los sueños. San José, el Papa Francisco le tiene tanta devoción y dicen que tiene un San José dormido en su habitación. Y le pone papelitos abajo del San José dormido porque dice Francisco que así cuida la iglesia. San José durmiendo cuida la iglesia. Mire, tantos de nosotros despiertos y haciendo tanto no hacemos mucho, ¿eh? San José se pone a dormir y sueña. Y soñando cuida la iglesia. Esa es una particularidad de él. Hay mucha gente que lo tiene. Pero hay otra gente que tiene otros códigos. Una docente, un albañil, un comerciante, tiene otros códigos. No sé, ahora dije comerciante. Al comerciante se le vence un plazo fijo que tiene urgentemente que cubrir y no sé qué. Mira cómo se mueve aquel. Y entonces, ¿qué le está diciendo Dios ahí con esa urgencia bancaria? Atendé que esto se te vence, el tiempo se te termina. Hay códigos con los que el Señor puede hablarnos. Y es curioso cómo en el escrute entonces el Señor se las ingenia para a través de una sola palabra, por ejemplo la palabra puerta, madre, camino, hermano, limosna, y al mismo tiempo que me estás escuchando, a lo mejor una de estas palabras te hizo recordar algo de tu infancia, de tu adolescencia. Madre, por ejemplo. Una vez que lo dije en un escrute de la palabra, un señor, que lo ponía como ejemplo, un señor decía, cuando usted dijo madre, me acordé de cuánta necesidad de sanación tenía yo en esta relación con mi mamá. Lo que estamos escuchando, para los que apenas están entonando, estamos escuchando al Padre Miguel de Tucumán, Argentina, nos está describiendo un poco, ahora sí entrando en tema, de cómo él ha aprendido a escrutar la palabra, a escucharla. Yo sé que en los grupos, por lo que he leído en el libro, el manual, se lee primero el Evangelio de próximo domingo en voz masculino y después se lee otra vez en voz femenino. Y a la escucha, a ver, fíjate bien en lo que te voy a decir, a la escucha de la palabra, a mí me va a hablar diferente que a ti. Tú dices, yo quiero ser como Kimberly, o quiero ser como Kiki, o como el padre. No, tú eres tú. O sea, no tienes que cambiar. Tú eres perfecto tal como tú eres. Dios te hizo perfecto, Él no hace basura. Él te hizo pensando en ti hace miles de años atrás. Y Él te va a hablar a ti como el Padre te está diciendo, en forma diferente que a mí. Yo tengo otra historia, soy de raíces americanas, vivo en México, he vivido en Argentina, apenas regresé de Italia, o sea, soy una mezcla. Entonces tiene que ser muy creativo conmigo, o sea, se me viene por todos lados. Aquí es correntino y aquí tenemos a Laudato, ahí también de Corrientes, el Padre también de Argentina, pues les habla de diferente manera, ¿no es cierto? Y si me escuchan a mí, vas a ver que Jesús habla en tucumano, ¿eh?
Yo sí escuché cuando estabas celebrando la misa, yo noté el acento, o sea, no lo había conocido antes. Y a todos nosotros nos parece maravilloso, nos parece súper interesante escucharte, Padre. Pero esto es interesantísimo, que una palabra que Dios sabe más de ti que tú sabes de ti misma. Y Él va a ocupar de la lectura del texto del domingo. O sea, tú dices, yo no sé leer la Biblia. Pues Él te va a hablar a ti, aunque tú piensas que no puedes. Él te va a decir, esto no requiere gran ciencia, o sea, es tu padre hablando a un hijo muy amado. Él encontrará la manera de hacerte llegar un mensaje. Él quiere que tú profundices en tu historia de vida. O sea, no es como un método X que vas a llevar un proceso psicológico. No, es tu Padre Dios hablándote. Entonces, qué rico que a mí me va a dar la palabra, en este caso, que apenas leí el texto, a mí me resaltó que Dios siempre me va a escuchar, que tengo la confianza. O sea, esto para mí era la palabra. Y seguramente los peregrinos que vino con el Padre, Kiki, Mari, todos escuchamos una palabra distinta, ¿no es cierto? Pero Padre, ¿cómo podemos cuidarnos un poco de no solamente buscar una palabra para mí? O sea, lo que la iglesia, los obispos se preocupan mucho es que no estemos como tan individualistas con el texto. Fundamental. O sea, es muy peligroso. Sí. Nada más decir, la palabra es para mí, Dios me habla, Dios me dio esta palabra. Sí. Mira, la expresión esta también es cierta. La Biblia hay que leerla en la iglesia. Eso significa en comunidad. No en unas paredes que son un templo o que son una iglesia, sino con el discernimiento comunitario que garantiza que ahí está Jesús. Porque la palabra de Dios dice, cuando dos o más se reúnan, ahí estoy yo. Esto lo tenemos que creer. Jesús se hace presente cuando nos reunimos en su nombre. El discernimiento comunitario ayuda muchísimo para no confundir. Esto sí tienes una comunidad, o sea, hay personas que están viendo este programa, Padre, que sí pertenecen a grupos de varios movimientos y cada uno es súper valioso y no tienes que ser de cierta manera. Donde tú estás es súper valioso, de eso no estamos hablando. Tal vez hay muchos que nada más van a la misa el domingo, Padre. Entonces, decir que en una comunidad, para ellos no entiende tal vez ese término. Es cierto, y es buenísimo que nos demos cuenta que justamente por el amor individual que el Señor nos tiene, quiere ponernos en un misterio de salvación que es una pequeña comunidad. No existe una comunidad que digas Zapopan, ¿no? Zapopan. Zapopan, ¿no? Es muy grande. ¿Cuántos millones de personas? La pequeña comunidad de Jesús siempre es un pequeño rebaño. Ahí donde Dios me va a poner al hermano como mi espejo que me haga ver lo que quiere pulir en mí. Voy a explicar un poquito esto. En la comunidad que Dios reúne, que comienza así, tomás el teléfono y empezás a llamar a 5, 6, yo siempre digo 8 o 10 personas, que son las personas que pueden entrar en el comedor de una casa, ¿no? 8 personas pueden entrar tranquilamente, que los invitás y le decís, a ver, vamos a hacer este método de escrute de la palabra. Pero primero habla con tu obispo y habla con tu párroco aquí en México, si no, a ver qué tal. Hay que pedir el permiso a tu párroco, hay que llevarle tal vez el librito o pedir la información al padre para que el sacerdote que te va a acompañar, que te va a pastorear, que va a decir que esta parte de mi parroquia y yo estoy autorizando estos grupos para hacer una reflexión de la palabra. Eso es lo que se recomienda aquí en México. Perfecto, me parece perfecto. Ojalá que todos los sacerdotes, el Papa lo acaba de decir en la última carta que escribió después del Año de la Misericordia, cuánto necesitamos nosotros mismos los sacerdotes hacer la lección divina, el escrute de la palabra, pasarlo también por nuestra vida, porque si no la gente se da cuenta cuando nosotros en la homilía estamos como de alguna manera teorizando. A la gente le gusta que nosotros seamos testimonio de lo que dice la palabra, que nos dejemos corregir por la palabra, que la palabra nos toque, que nos emocione, que nos haga poner con ganas de litigar con Dios, el clamor. Todo eso tiene que pasar por nuestra vida. Eso no sucede si yo no me pongo a la escucha, si yo no
no dejo que el Señor escrute mi corazón a través de su palabra. Por eso, para no mezclar los términos, este escruto de la palabra sirve para formar un nuevo grupo de oración, como decía Kim, ojalá animado por tu párroco, por un sacerdote, por un religioso, ojalá, o para grupos que ya están formados y que quieren crecer en la experiencia de la vida de oración. Porque también he visto incluso en grupos carismáticos que como que se quedan en un estilo y forma de oración ya como acomodados y ni el Espíritu Santo puede desarmar eso. ¿Me entendés? A veces cerramos tanto las ventanas porque aquí se hace así. Porque nosotros ya estamos acostumbrados a esto. Y son carismáticos, ¿eh? Entonces, el único que puede romper toda esa estructura en Dios es la palabra, es el Espíritu, que hace nueva todas las cosas. Padre, tengo la dicha, soy hija de los pioneros de la renovación carismática, entonces tengo una punta de vista experiencial diferente, porque yo estuve en los primeros tiempos, yo era niña, pero yo estuve ahí, fui testigo de cómo era esa gracia tan grande sobre miles y miles y miles de personas recibiendo esa efusión del Espíritu Santo, y lo que produjo era el deseo de acercarnos a la palabra. El Espíritu Santo siempre va a producir el deseo de profundizarnos en la palabra. Lo que el Padre está invitando tal vez a la renovación carismática en todo el mundo que está escuchando ese programa, no te quedas en esa caja de los eventos establecidos, de los encargados, coordinadores, de vicarias, de vicarías, de decanatos, de estructuras. Sal de la estructura. Diría el Santo Padre Francisco, sal de la iglesia. Hay que salir un poco, hay que refrescar un poco eso. Entonces lo que el Padre está invitándonos a tal vez incorporar algo nuevo, y es novedoso tal vez, es muy valioso, pero está muy fundado en lo que es el método de Lectio Divino, que está muy, muy aceptado en la iglesia aquí en México. No es solamente de la renovación, eso es para toda la iglesia, es una forma católica de leer la Biblia. Y en el Lectio Divino lo que primero hacemos, Padre, como sabemos, es invocar al Espíritu Santo. Nada se va a revelar si no hemos invitado al Espíritu Santo. Es el autor de la palabra, o sea, Él es el que movió la mano, el que tocó los corazones de cada uno que escribió estos libros que la Sagrada Escritura comprende. O sea, hay que invocarlo, hay que invitarlo, y después se pregunta, ¿qué dice el texto? Hay que saber qué dice, quién lo escribió, para cuál audiencia, en qué tiempo, cuál era la intención del autor. O sea, es importantísimo, y para eso, vea el programa de Pepe González, por favor. Véalo, consigue los discos, ponlo para tus grupos. Es maestro bíblico por excelencia. Él te va a llevar en cada carta, en cada libro, en toda la historia de Israel. Vea por favor y aprovecha aquí en María Visión al maestro Pepe González. Y más aparte, dile a tu párroco, dile a tu obispo, queremos una escuela, queremos instrucción sólida. Es importantísimo ser fundado con raíces muy profundas en qué dice el texto, qué dice. Pero más allá, se pregunta qué me dice, entendiendo como estamos aquí escuchando. La palabra nos va a hablar diferente a cada uno. Y después, ¿qué nos dice? Donde el Padre dice hay que estar en comunidad y discernir y escuchar. Qué rico no ser la única persona que dice Dios a mí me habló. Qué rico es saber, Kiki, ¿qué te dijo a ti? Mari, ¿qué te dijo? Padre, ¿qué te dijo? O sea, es importantísimo en el grupo discernir, escuchar y ver la variedad de palabras y después llevarlo a acción. Esto más o menos muy pobremente explicado, pero es Lectio Divino para que podamos entender lo que el Padre propone de cómo formar estos grupos, tal vez en la sala de tu casa. Ojalá que tu párroco te permite, no es por nada, pero es bien bonito poder juntarnos en casa, tomar unos mates, tomar aquí en México unos cafés, lo que tienes para compartir, cada quien trae algo, y no solamente la convivencia fraternal que nos unifica, que es importantísimo. Este asado que hace Kiki no sabe qué rico le queda, es importantísimo. Pero qué importante es sentar con la palabra y dejar que la palabra nos habla y dejar que sea como un motivo de orar. Padre, ¿cómo es que te inspiró
para escribir ese método? ¿Cuál fue la inspiración? La verdad que yo no me propuse escribir un método, no sé si lo es. Esto fue prácticamente la vida, el ejercicio, la experiencia de grupos de oración que se fueron formando y que todavía se sigue escribiendo. Esto no es un método, digamos, acabado. Es una experiencia de diferentes grupos que se va consolidando por la vida. Déjame que te diga algo que creo que es importante. ¿Cómo hacemos nosotros en el escrute el discernimiento? No es con la pregunta ¿qué te dice a vos? ¿Cómo te llega a vos? Nosotros en el escrute solo podemos preguntar, no testimoniar. Le hacemos pregunta al hermano que dice, a mí me llegó la palabra madre. Entonces yo le debo preguntar como gesto de caridad al otro y para que el otro profundice lo que Dios le está diciendo a él, según las cuerdas de su propia guitarra, ¿cómo le sirvo yo al hermano? Con preguntas. Y yo digo, no deben ser preguntas curiosas. O sea, yo no me debo meter en la vida del otro. Cuando en el escrute sentimos que el hermano dice, a mí me tocó la palabra madre y entonces me acordé porque el sábado pasado cumplió 1 año del fallecimiento de mi madre y resulta que yo me acordé que no fue ni siquiera al cementerio a enterrarla porque ella me abandonó cuando yo, ¿me entiendes? Cuando vos empezás a escuchar que el otro dice esto, el Espíritu Santo empieza a moverte interiormente para que le preguntes algo a ese hermano. Y hay que pedir al Espíritu Santo, y más aquí en México, porque no es igual que Argentina. No se puede nada más preguntar cualquier cosa. Aquí van por capas, aquí van por confianza y aquí van hasta dónde llega nuestra relación y por qué me estás preguntando y qué quieres saber. O sea, hay todo esto entre líneas y es una cultura que amo con locura. O sea, yo ya tengo corazón mexicana, pero los entiendo. Y no es que uno puede nada más ir con un mexicano y preguntar, especialmente una mujer al hombre, yo no le puedo dirigir una palabra si es mi mayor o si, o sea, hay normas culturales que a veces aquí en México puede ser visto como obstáculo, pero por otro lado es como respeto, entonces hay que saber cómo dirigir esta palabra y como en todo, pide al Espíritu Santo, o sea, invócalo, dile Espíritu, déjame saber cuál pregunta debo hacer para que este mensaje le puede profundizar. Padre, a mí se me hace que, vamos a poner esto muy práctico, ¿qué le parece a usted? Vamos a imaginar primero grupos en la familia, ¿no es cierto? No tenemos que ir y pedir permiso al párroco ni nada de eso, para empezar. Y ya cuando hemos visto el fruto en la familia, tal vez podemos ampliarlo, podemos llevarlos a otros ambientes. Eso que decís vos es casi como, así nacieron los grupos del escrute de la palabra. Y con variedad de personas, de edades y de condiciones sociales y de sexo, todo. O sea, esto es muy importante también en el escrute, que es una novedad. Normalmente solemos separar los grupos, ¿no? Grupos de jóvenes, grupos de varones, grupos de viudas, grupos de... ¿tá? Aquí no, es Jesús que va pasando por la calle de Jerusalén y va predicando, y lo escuchan todos. En los escrutes tenemos adolescentes, tenemos varones, mujeres, viudos, casados, divorciados, porque esto también es muy importante. Para los divorciados, el escrute de la palabra es empezar a comulgar con Jesús. Comulgan con la palabra. Jesús empieza a ser alguien importante en la vida de ellos. Y para los que sí van a poder recibir la Eucaristía el domingo, se empieza a preparar la misa con el escrute, se hace la mesa de la palabra en la vida y en la misa del domingo se termina comulgando con la Eucaristía. Te quería decir una cosa, nosotros hemos recibido muchas bendiciones de adolescentes que están presentes en el escrute, por ejemplo, me voy a acordar de uno en concreto, una señora que decía, yo no sé por qué mis hijos no me ayudan en la casa. Y claro, ya es todos, los hijos no estaban ahí, ¿verdad? Todos los hijos de todos los mira, países. O sea, este ejemplo, que es real, te lo voy a contar. Yo sufro porque mis hijos no me ayudan y estoy cansada. La mujer estaba quebrada y estaba enferma porque tiene que ordenar la casa todo el tiempo. En la mesa había adolescentes. Como en el método del escrute nosotros le decimos,
usted tiene que preguntarle al hermano para que él profundice lo que Dios le quiere decir. La pregunta, repito, es un servicio de caridad al hermano. No vale decir yo no tengo pregunta. El Espíritu me está motivando a que yo te pregunte esto, pero no para que me lo contestes. A ver, por ejemplo. Espérate, no para que me lo contestes. Puede ser que yo no tenga la respuesta, pero la pregunta que vos me haces me hace que yo la lleve a la oración y en los días que quedan hasta la misa el Señor me responde. Esta adolescente que estaba ahí le dice a la señora, un hermano más, al mismo nivel del otro. Le dice, en argentino, claro, ¿no? Che, ¿y vos te dejás ayudar? Era la pregunta clave. ¡Qué fuerte! Se lo dijo la adolescente. Te lo traduzco a mexicano. Sí, por favor. ¿Y tú te dejas ayudar? Está bueno, ¿no? Bueno, la señora, contestando la pregunta de esta niña, que podía haber sido su hija, se dio cuenta de su perfeccionismo. Sí, es verdad, dice, porque sí me ayudan, pero como hacen mal las cosas, yo quiero hacerla porque entonces después me cuesta el doble. Padre, ¿cómo se puede manejar para que no se convierta en grupos de chismosos? No, o imposible. Grupos de nada más estar sacando todo lo mal de tu casa. Si leen este o algo pequeño así. apuntecito, si lo leen y lo siguen al pie de la letra, es imposible que haya peleas, divisiones. Ahora, Sí, te pero garantizo... de ahí se puede salir y esta vieja quejosa que nada más habla mal de su hijo en público. No pasa esto, porque hay que tener una actitud de fe. Nosotros invocamos al Espíritu Santo, el Señor se hace presente. Miren, cuando invocamos al Espíritu en medio del escrute, Jesús se para. Jesús se para y empieza a tocar los corazones. En el escrute de la palabra hay sanación, hay liberación, hay todo lo que el Señor quiere hacer. Él está vivo y está presente. Estamos comulgando con Él. Lo que pasa es que no lo creemos. Lo que pasa es que nos acercamos a la Biblia muy mentalmente, muy de cursito de Biblia. Y no es así. El escrute de la palabra es una experiencia de fe que toca la vida de las personas. Yo te desafío que te dejes tocar. Vamos a dejarnos tocar por ese canto de Laudato y vamos a ir al corte. Les recuerdo, hay 4 discos de Laudato en la rifa, hay 10 folletos que nos ayudan a entender cómo incorporar el escrute de la palabra en nuestros grupos de oración y 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Llámanos, no te vayas. Señor, si lo quieres hoy, purifícame. Solo tú me puedes limpiar, solo tú me puedes sanar, y por eso hoy vengo a tus pies, Señor, purifícame.
lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Que tengo en su misericordia. Lo que le agrada a Dios es que estemos en su presencia, que estemos en oración, en una conversación de confianza, tanto escuchando como hablando, como expresándote, como dejando al Espíritu Santo entrar a los raíces de tu vida, a lo profundo de tu vida, y va despertando, sacando cosas que, como dice el Padre, nos libera, nos sana. Tenemos que escucharnos a nosotros mismos y animarnos. No es fácil animarnos a hablar en frente de un grupo de personas y que nos descubran y que nos preguntan y que incómodo, ¿no es cierto? Pero qué rico cuando te atreves a quitar todas estas barreras y decir, si Dios me ama y si Dios me quiere hablar, y Dios quiere sanar mi vida, no va a haber obstáculo que yo pongo o que pongan. Yo quiero escuchar su voz. Mira, en Romanos encontremos un texto que nos revela mucho. Lo escribió en aquel entonces San Pablo al pueblo en Roma y dice en capítulo 10, versículo 17, así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Los que han descubierto nuestro app de María Visión en sus teléfonos, usted sabe que puede aprovechar de nuestra programación los 24 horas al día. Si usted puede conectar al Wi-Fi en el país donde usted se encuentra, eso le quita el pretexto de decir, es que yo no recibo el canal. ¿Cuál? Si usted puede tenerlo en tu teléfono, en tu tablet, y no solamente ver la programación, pero pueden encontrar ahí donde dice Biblia, y usted ponga play, y ahí va a escucharlo. Está narrado. Nuestros amigos de la Arquidiócesis de México grabaron todo el Nuevo Testamento narrado para que usted pueda escuchar desde Mateo hasta Apocalipsis. Todo por ejemplo, el ángel va a decir, y el ángel dijo a María, y hay una voz del ángel, y María contestó, y hay una voz de María. Precioso. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que escuchar la palabra. A ver, Padre, ¿puedes revelarnos un poco más de la importancia de la escucha? Shema Israel, escucha Israel. La salvación es un don gratuito que entra por el oído. Cuando nosotros comenzamos a escrutar, yo le digo a la gente, ustedes tienen su Biblia ahí sobre la mesa, pero las 2 primeras veces que se lee el Evangelio del domingo siguiente, no se debe leer, se debe escuchar. Es lo más difícil para el hombre de hoy manejado por la imagen. Hoy podríamos recorrer el mundo con imágenes que ya sabemos lo que significan, sin necesidad de hablar el idioma de los otros países, nos comunicamos y nos manejamos. Lo más difícil es escuchar, porque hay que vaciarse, hay que prestar oído. Normalmente cuando se lee la primera vez el Evangelio del domingo siguiente, se entiende o se recibe un 15 o un 20% de lo que hemos escuchado.
La segunda vez que lo volvemos a escuchar, por eso vos bien decías, una voz masculina, una voz femenina, es un poquito más, ya como dice la palabra, el 30, el 60, el 100, lo que Dios permita. Paréntesis, lo peligroso es ir a la misa del domingo creyendo que voy a escuchar las lecturas y en ese momento pasa un camión, la que lee mal, el chiquito tiene hambre y llora y te robaron la palabra. Entonces vas a la misa, pero no comulgás con la palabra. Y muchas veces te quedás solo con lo que dice el sacerdote. El sacerdote tiene la obligación de predicar la doctrina de la iglesia para todo mundo, pero él no puede conocer tu historia de vida en particular y lo que Dios te dice concretamente a vos. Por eso es importante que escuches. Si vos no escuchás, no entra en vos el germen de la vida eterna que es palabra de salvación. Un poco lo que de la Virgen, que lo decíamos en la misa recién, ¿no? María escuchó y se embarazó de la palabra. María escuchó y se la empezó a notar en la pancita. A nosotros, ¿por qué no se nos nota que llevamos cuántas comuniones recibidas? ¿Cuántos copones de hostia voy comulgando? ¿Y se me nota? María escuchó una palabra y se embarazó de ella. Se la creyó. Escuchar es una bendición. Padre, a mí se me hace que hay muchos sacerdotes viendo este programa y quieren saber cómo incorporar la escucha de la palabra y formar estos grupos para su parroquia. ¿Qué les puede sugerir? Mira, es sencillo. Yo aquí quizás no tengo todo el tiempo para explicarlo, pero en ese librito que está ahí, si lo siguen al pie de la letra, van a tener la misma experiencia nuestra. Y para los que no pueden conseguir tu libro. No, el libro tiene que llegar a cualquier persona, Y no si tiene no que ser puede obstáculo llegar, la Padre, distancia, hay el 20 dinero. millones de personas que te están escuchando en Pídanme este 20 momento. millones de libros que yo se los mando a la casa. Padre, entonces, No tiene que haber impedimento para que las personas escuchen el mensaje de la yo salvación. les voy a sugerir entonces al párroco que está preocupado de poner en práctica lo que el Papa nos está pidiendo para este año, que dice, quiero acercar a mis feligreses, quiero acercarlos a la palabra. ¿Cómo lo hago? Entonces la forma más fácil sería tal vez de imprimir los textos para el siguiente domingo y tal vez en el boletín que usted está imprimiendo usted puede incluirlos y esto lo pueden publicar apoyado por donativo, ¿no es cierto? Tu boletín de la semana de la parroquia y usted puede tenerlos ahí escritos, es del domingo y pueden recomendar tal vez a las familias de sentar, aunque sea el sábado o antes de venir a misa, mamá, papá, sienta a tus hijos y van a leer, mamá primero y después papá, y van a leer y después van a dejar que cada hijo escucha y comenta en familia qué bello sería, ¿no es cierto? Esto es muy fácil, que el hijo va a animarse a decir cosas que tal vez no diría en otro contexto, en la mesa, o tal vez porque la familia es muy apurada y no tenemos tiempo para escucharnos, pero va a ser un lindo convivio. Y no va a ser, tal vez el domingo antes de ir a misa para que esté fresquecito, ¿no es cierto? Porque la memoria se nos va. Entonces, si levantas tu familia media hora antes, mamá, papá se siente y lee el texto que el párroco te dio en el boletín y usted puede ir a misa y después pueden con tus hijos decir, mira, es lo que leímos en casa. Ya te das cuenta, el padre está leyendo lo que apenas tu mamá y tu papá te leyeron. Y después usted puede preguntar al niño, oye, y cuando mamá lo leyó, ¿qué escuchaste? Y cuando papá lo leyó, ¿qué escuchaste? Y en la iglesia, ¿qué sentiste? Y esta palabra, ¿cómo lo vas a poner en práctica? ¿Cómo lo puedes compartir con tus compañeros? ¿Qué te invita a Dios a cambiar? ¿Qué te invita a Dios a hacer? O sea, la palabra te tiene que mover a una acción concreta también. Yo le digo siempre a la gente que cuando la palabra ya no le diga nada es cuando tienen que temblar. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve si no produce su fruto. Cuando en el escrute también es difícil encontrar esa palabra, yo les recomiendo que copien la palabra. Si no la podés escuchar, con humildad te pones de pie ahí en medio del escrute y le decís, Señor, ayúdame, no te estoy escuchando.
quiero dejar de preocuparme por el trabajo que tengo después, por el estudio que tengo después. Háblame, Señor, tócame el corazón. Este hecho de orar espontáneamente, en voz baja, pero delante de los hermanos que están escrutando, a los hermanos también los hace intercesores de lo que me está pasando, mi sequedad. Dios no me dice nada, que me lo pasa en el escrute. Y la gente dice, Padre, a mí no me ha dicho nada. Tranquilo, después te dice a través de los hermanos. Porque los hermanos empiezan a hacer acontecimiento de salvación con su propia historia de vida para vos. Y no solamente el Santo Evangelio del domingo. Padre, pues confieso que no siempre me llega. O sea, hay días que sí, hay otros días que no. O sea, hay días que te toca profundamente y otro que el Salmo me tocó. Y el otro que la primera lectura me llegó. Y otro que la segunda lectura me llegó. O sea, no te limites, lo bonito sería nada más el Evangelio y como dé lugar me va a hablar, pero hay que abrirnos un poco y si no te habló ninguno de estos textos, siéntate con libertad igual de abrir tu Biblia. Tal vez quiere usted empezar con Génesis, se lee como novela, no es por nada. Si usted empieza desde Génesis 1, usted se va a asombrar. O sea, hay todos los personajes ahí, todos los acontecimientos de creación en adelante. O tal vez usted quiere empezar con el Evangelio de San Mateo. Yo recomiendo Lucas, no es por nada, o sea, estaba más cerca de la Virgencita. Entonces yo recomiendo comenzar con la lectura del Evangelio de San Lucas y después continuamos con Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo autor. O sea, no te limites, aunque es muy importante estar unidos a la lectura del Evangelio del domingo y tal vez podemos animarnos a formar grupos de escrute, pero Padre, vamos a ampliarnos un poco y vamos a dejar entonces que las personas tengan un poco de libertad de saber con confianza. Padre, es que no es que todos tienen la confianza de abrir la Biblia, no todos lo tienen. Así es. Porque tenemos diferentes generaciones, ¿no es cierto? Después de 1967, la Biblia era libro prohibido y todavía hay personas que crecieron con esa mentalidad, que la Biblia lo pones en el altar, que la tratas con respeto, que para nada en este planeta vas a subrayarla, vas a escribir sobre ella. O sea, la besan, la dejan ahí, prenden una velita. Pero, Padre, no son todas las personas que abren una Biblia o que entienden, porque mucho del lenguaje acá, pues la gente no lo entiende. Porque está como que para el pueblo de Israel y nombra profetas y guerras y ¿cómo lo puedo nada más agarrar? Me estás robando una primicia para tu programa. Esta forma de hacer el escrute de la palabra nos ha ido enseñando muchas de las cosas que estás diciendo y nos fuimos enfrentando a esos desafíos. Dicho sea de paso, he tenido en grupos de escrute gente que no sabía leer y escribir y lo aprendieron en el escrute. Bueno, pero lo que te quiero decir como primicia es que este escrute va siendo como un crecimiento en etapas. Déjame decirte que tal como yo ahora visualizo a esta forma de hacer grupos de oración o de perfeccionar grupos de oración que ya existen, requiere un proceso de unos 7 años. Los 3 primeros años yo le llamo litúrgico y tiene que ver con el Evangelio del domingo, por el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Después viene un segundo período o escala, que es el período así llamado bíblico, donde ya no se escruta el Evangelio del domingo, porque ya se lo escrutó. Ojo, no en 3 años, puede ser en 3, en 5 o en 6, depende de la comunidad. Hay personas que no están entendiendo de lo que dice. Bueno, 5 años gloria a Dios para... que el Espíritu le toque el corazón y si no me llama a la casa que yo le explico. Pero de entender de formar un grupo y de comprometerme a 5 años reunirme con ellos para escrutir la palabra del domingo cada semana por 5 años. Por 13 en realidad. Pero hay gente que se compromete tantos años. No, yo no hablo de compromiso. Yo no hablo de compromiso con la palabra, porque el cristianismo no es compromiso. ¿A qué me puedo comprometer yo? Si Dios sabe lo que soy. Esta es una experiencia de vida
que aquel a quien Dios le toca el corazón con su palabra, lo seduce de tal manera que deja todo para volver a invertir tiempo en eso. Creo que mi pregunta, mejor dicho, sería, por tu experiencia, ¿has visto que la gente se reúnen por 5 años consecutivos? Es más o menos el tiempo que lleva la experiencia del escrute ahora. Pero si me dejas terminar, mira, 3 años es para los 3 primeros ciclos litúrgicos. Era un poco para responderte que no siempre vamos a escrutar el Evangelio del domingo. La segunda etapa es una etapa bíblica en la que ya a través de un diccionario bíblico se escrutan las palabras. Por ejemplo, la de hoy, Abraham. La palabra Abraham solamente. Uno va al diccionario bíblico y le da páginas de citas ¿Cómo bíblicas. es la palabra de hoy, Abraham? Abraham, la fe. La iglesia, para definirte la fe, ¿O es te habla- cualquier palabra que se leyó en el texto de la mañana? O No, me de refiero a un cómo- diccionario bíblico, de la A a la ok. Z. Ah, de la A. De la Ok, A a la ya Z, entiendo. ¿sí? Ujú. El diccionario bíblico de León Dufour, por ejemplo, que se usa para la formación de los sacerdotes y también de los laicos. Entonces, esto sería un periodo de 2 años. 2 años de palabras. Y las palabras pueden ser elegidas por la comunidad según también sus necesidades. A ver, tengo un grupo de colombianos en Argentina, que los saludo, ojalá que estén viendo. Son un matrimonios jóvenes que están, por ejemplo, formando sus casas. Entonces la palabra puede ser casa para ese grupo. Entonces se van al diccionario y buscan casa y le da todas las citas bíblicas que tienen que ver con eso. Esos son escrutes que pueden durar meses, ¿eh? No es para una semana, pueden durar meses. Termina el escrute de esos 2 años de la etapa bíblica y viene la etapa testimonial, otros 2 años más, donde ya el grupo de oración madurado y crecidos de la palabra traduce en solidaridad al hermano lo que viene mamando espiritualmente. O sea, en resumen, el escrute de la palabra es no solo para hacerme sentir bien, porque encuentro la voluntad de Dios, porque Dios me habla, sino además porque me compromete en el mundo con mis hermanos. ¿Ha sido tu experiencia, padre, que en los grupos hay personas un poco complicadas que siempre sacan todas sus heridas en el grupo o respetan cada quien lo que están escrutiendo? Es una muy buena pregunta, porque también, mira, sobre todo yo le digo a las mujeres que a veces les cuesta circunscribirse a la temática de esa semana, a esa palabra. Hablan mucho y se van por las ramas. Ya la que me está escuchando y está sabiendo a quién se lo digo, no hay ningún problema. Es que es género, o sea, parte del género que Gloria a Dios. hablamos mucho. Bueno, escuchar el otro género entonces que solidariamente te dice y te ayuda como tiene que ser. El escrute de la palabra ayuda también hasta para la comunicación interpersonal de los esposos. Lo descubren ahí en el escrute, cuando dice, tiene razón padre, estamos hablando de lo mismo y no nos entendemos. Porque yo les hablo de que no hablen con ironía, que el sí sea sí, que el no sea no, lo demás viene del enemigo. Vamos a ir concluyendo, padre. Qué Que vives muy lejos, me encantaría tenerte aquí cada semana y seguramente los 20 millones de personas van a pedir tu libro. Que me lo ¿Dónde pidan, Dios va a proveer para que Aquí les llegue a vamos la a casa. dejar la información en María Visión. Si usted dice, yo quiero uno, el Padre está ofreciendo. Así que Dios va a proveer. vamos a pasar toda la información al Padre para que te pueda enviar tu cuaderno y puedes animarte en tu parroquia, en tu grupo, a formar estos bellos grupos. Padre, primero, antes de la bendición, déjame ver quiénes ganaron todos estos premios. Los 4 discos que puso en la rifa Laudato, gracias. La primera vamos a dar a Angélica Arana Zulu de Cancún, Quintana Roo. La segunda va para María de Luz Nava de Reynosa, Tamaulipas. La tercera va para Blanca Leticia Alegrande de La Piedad, Michoacán. Y la cuarta va para Ana Rosa Parra Chávez de Guadalajara, Jalisco. 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Vamos a dar los 2 juntos a Teresa Blanco de Zapopan, Jalisco. Y los 10 libros que tengo aquí para enviar, vamos a darlas a Carmen Morales García de Tlajomuco de Zúñiga, Jalisco.
La segunda va para Rosa María Preciado Ramírez de Colula, Jalisco. La tercera a Margarita Hernández, Guadalajara, Jalisco. Cuarta, Silvia Roldán Potrillo de Zapopan. La quinta, María Josefina Santos Pérez de México, DF. La sexta, Petra Abad de San Luis de la Paz, Guanajuato. La séptima, van para Elda Jiménez de Monclova, Coahuila. La octava, Irma Silos Martínez de San Luis Potosí. La novena, a Esther López Villaseñor de Constitución, Baja California Sur. Y la décima, Elvira Castañera Huerta de Guadalajara, Jalisco. Así que muchas Qué maravilla. felicidades. Y los que Bendición dicen yo para nunca todos. gano nada, ¿cómo no? Pues llama, el Padre dijo que te va a mandar los libritos, así que aprovecha, vamos a tomarlo a su palabra. Padre, ¿por qué no nos cierras en oración? Pero antes de eso quiero invitarles a todos nuestros amigos que están en Argentina. Vamos a tener el primer congreso para la reconstrucción de familias. Está organizando la Basílica de Luján. De hecho, durante este programa hoy está con nosotros el Padre Gabriel Ortelli, está frente a la Virgen de María de Luján orando por nosotros. Por eso hemos recibido tantísimas bendiciones. Y con Kiki, que ya apartó la fecha, ojalá que todos ustedes también, vamos a ir a Argentina y va a ser el 17, 18 y 19 de noviembre, viernes, sábado y domingo. Reconstruyendo la familia bajo el manto de la Virgen María. Para más información pueden escribir a Congreso reconstruyendofamilias@gmail.com. Entonces vamos a recibir la bendición de ese gran sacerdote, Padre Miguel. Muchas gracias por visitarnos. María Visión quedó muy bendecido hoy con tu presencia desde la Santa Misa, la Hora Santa, y ahora este programa y esta bendición. Vamos a estar llenos de bendición. Muchísimas gracias por haber venido. Nosotros somos los que te bendecimos a ti, Señor, porque te dignas hablarnos, porque das una palabra de salvación para cada uno de nosotros. Toca la mente y el corazón de todos los que están sintonizándonos para que se animen a dejarse moldear por ti a través de la palabra. Yo intercedo en esta oración fundamentalmente por cada sacerdote, Señor, para que se dejen sorprender por la acción de tu palabra, ungidos verdaderamente como lo están, se dejen transformar por ella también con la escucha de su gente, de todas las edades, que también tienen para decirnos a nosotros palabras de vida, palabra en abundancia. Que nos dejemos tocar por ti a través de los hermanos, Señor, y que cada hermano sea un acontecimiento de vida y salvación que me abra a cumplir siempre tu voluntad, a caminar en tu presencia. Yo sé que no soy bueno, Señor. Yo sé que me cuesta responderte con docilidad, pero quiero dejarme transformar por ti. Te bendigo por este regalo que le haces a la gente a través del escruto de la palabra, hoy confirmado con la exhortación del Papa que dice: vuelvan a la palabra de Dios, dediquen una semana al año a construir sobre la palabra, incluso a nosotros los sacerdotes. Por eso te bendigo, Señor, porque en mi iglesia nos vivimos renovando por la acción de tu gracia, de tu misericordia y de tu poder. Bendigo especialmente cada hogar, a esta casa bendita, que sigue siendo instrumento de salvación para muchos que escuchan tu palabra de vida. Bendito y alabado sea, que el Señor derrame abundante gracia en tu vida, hermano, en tu casa, para todos nuestros países, sobre todo para que podamos terminar nuestra vida de cara al Señor, dependiendo siempre de Él, para que jamás dudemos de su amor, para que siempre confiando en la intercesión poderosa de nuestra querida Madre la Virgen, podamos, como ella, escuchar la palabra y que se nos note. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gozan de tu nueva vida. Les dejo con Laudato.
mis horas más oscuras, tú me diste luz. En la enfermedad más cruda, fuiste mi salud. Cuando todo fue tristeza, me llenó tu paz. En silencio tú secaste cada lágrima. Cuando me quedé sin techo, tú fuiste mi hogar. Me abrazaste y protegiste en mi soledad. Tendiste tu mano, tu rostro sonrió. Por tu amor de Padre, porque tuyo soy, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi vida. Son tuyas mis horas, mis noches y días, te entrego mis sueños y mis melodías, pues tú eres mi dueño, mi eterna alegría. Eres toda mi riqueza, toda mi razón, el refugio y fortaleza de mi corazón. Todo lo que tengo, todo te lo doy, todo te lo Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos. Desde cualquier parte del mundo, marque más 52 33 37 70 1800 y desde los Estados Unidos, más 1 786 485 3026 o escríbanos a tiendavirtual@mariavision.com.